Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 18. Libro de Esdras, capítulo 9. Una vez terminado todo esto, se me presentaron los jefes para decirme: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de la gente del país, que practica cosas abominables, los cananeos, los hititas, los perisitas, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Al contrario, se casaron y casaron a sus hijos con mujeres de esos pueblos, y así la raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los magistrados fueron los primeros en participar de esta traición. Al oír esto, yo desgarré mi túnica y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me senté lleno de consternación. A causa de esta traición de los deportados, todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron junto a mí. Yo permanecí sentado y lleno de consternación hasta la hora de la ofrenda de la tarde. Entonces me levanté, y con la túnica y el manto desgarrados, caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor, mi Dios. Y dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy, nos hemos hecho muy culpables, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora, hace muy poco tiempo, el Señor, nuestro Dios, nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes y de darnos un refugio en su lugar santo. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque nosotros estamos sometidos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en medio de la servidumbre. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y para darnos un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué más podemos decir? Porque hemos abandonado tus mandamientos, los que nos habías dado por medio de tus servidores los profetas, diciendo: La tierra en la que entrarán para tomar posesión de ella es una tierra manchada, manchada por gente del país, por las abominaciones con que la han llenado de un extremo al otro a causa de su impureza. Por eso, no entreguen sus hijas a los hijos de ellos ni casen a sus hijos con las hijas de esa gente. No busquen nunca su paz ni su bienestar. Así ustedes llegarán a ser fuertes, comerán los mejores frutos de la tierra y la dejarán en herencia a sus hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sucedido, por nuestras malas acciones y nuestra gran culpa, aunque tú, Dios nuestro, no has tenido en cuenta todo el alcance de nuestra iniquidad y nos has dejado estos sobrevivientes, ¿cómo es posible que volvamos a violar tus mandamientos y a emparentarnos con esta gente abominable? ¿No te irritarías hasta destruirnos, sin dejar ni un resto con vida? Señor, Dios de Israel, porque tú eres justo, hemos sobrevivido como un resto. Aquí estamos en tu presencia con nuestras culpas, a pesar de que en estas condiciones nadie puede comparecer delante de ti. Libro de Esdras, capítulo 10. Mientras Esdras, bañado en llanto y postrado delante de la casa de Dios, oraba y hacía esta confesión, una gran cantidad de israelitas, hombres, mujeres y niños, se congregaron a su alrededor, derramando abundantes lágrimas. Entonces Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras: Hemos traicionado a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de la gente del país. A pesar de esto, todavía queda una esperanza para Israel. Ahora hagamos una alianza con nuestro Dios, comprometiéndonos a echar a todas nuestras mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme a tu consejo y al de aquellos que respetan el mandamiento de nuestro Dios. Que se cumpla lo que ordena la ley. Levántate, porque este asunto es de tu incumbencia, y nosotros estaremos contigo. Anímate y manos a la obra. Esdras se levantó, e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que procederían como él lo había dicho. Y todos lo juraron.
Esdras se alejó de la casa de Dios y se dirigió a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer ni beber, porque estaba afligido a causa de la traición de los repatriados. Se lanzó entonces una proclama en Judá y en Jerusalén, para que todos los repatriados se reunieran en Jerusalén. Al que no se presentara en el plazo de 3 días, por decisión de los jefes y de los ancianos, se le confiscarían todos sus bienes y se lo excluiría de la asamblea de los que habían vuelto del exilio. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el día 20 del 9º mes. Todo el pueblo se ubicó en la plaza de la casa de Dios, lleno de temor por este asunto y también porque llovía a cántaros. El sacerdote Esdras se levantó y les dijo: Ustedes cometieron una traición, al casarse con mujeres extranjeras, así aumentaron la culpa de Israel. Pero ahora, den gracias al Señor, el Dios de nuestros padres, y cumplan su voluntad, separándose de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: Sí, haremos lo que tú nos digas, pero el pueblo es muy numeroso y estamos en época de lluvias. No podemos permanecer a la intemperie, y además, esto no es cuestión de un día o 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sería mejor que nuestros jefes representen a toda la asamblea, todos los que, dentro de nuestras ciudades, se hayan casado con mujeres extranjeras, vendrán a presentarse en la fecha señalada, acompañados de los ancianos y de los jueces de cada ciudad, hasta que se haya alejado de nosotros la ira de nuestro Dios a causa de este asunto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Ahzías, hijo de Tikva, se opusieron a esta manera de proceder, apoyados por Mesulán y el levita Sabtai. Pero los repatriados hicieron como se había propuesto. El sacerdote Esdras eligió un jefe de familia por cada grupo, designándolos personalmente a cada uno. El primer día del 10º mes, comenzaron las sesiones para examinar las causas, y hasta el primer día del primer mes, no quedaron resueltos los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras. Entre los miembros de las familias sacerdotales que se habían casado con mujeres extranjeras, estaban los siguientes: entre los hijos de Josué, hijo de Josadac, y entre sus hermanos, Maasías, Eliezer, Yarib y Gedalías. Estos se comprometieron bajo juramento a echar a sus mujeres, y ofrecieron un carnero en sacrificio de reparación por su culpa. Entre los hijos de Imer, Hanaí y Zebadías; entre los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Yehiel y Usías; entre los hijos de Pashur, Elionaí, Maasías, Ismael, Natanael, Yosabad y Elasá; entre los levitas, Yosabad, Simei, Kelaías, Okelitá, Petaías, Yehudá y Eliezer; entre los cantores, Eliasib y Zacur; entre los porteros, Salum, Telem y Uri; entre los israelitas, de los hijos de Parós, Ramías, Isías, Malquías, Miamim, Eleazar, Malquías y Benaías; de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Yehiel, Abdi, Yeremot y Elías; de los hijos de Satú, Elionaí, Eliasib, Matanías, Yeremot, Zabad y Asisá; de los hijos de Bebai, Johanán, Hananías, Sabai y Atlai; de los hijos de Baní, Mesulán, Maluc, Adaías, Yasub, Seal y Yeramot; de los hijos de Pahat Moab, Adná, Kelal, Benaías, Maasías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés; de los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías; de los hijos de Jasum, Matenai, Matatá, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasés y Simei; de los hijos de Baní, Maadai, Amram, Uel, Benaías, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Yasai; de los hijos de Binui, Simei, Selemías, Natán y Adaías; de los hijos de Sakai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José; de los hijos de Nebo, Jehiel, Matitías, Zabad, Sebiná, Yadai, Joel y Benaías. Todos estos se habían casado con extranjeras,
y despidieron a sus mujeres y a sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 16. Versículos del 1 hasta el 16. El hombre hace proyectos en su corazón, pero el Señor pone la respuesta en sus labios. El hombre piensa que todos sus caminos son puros, pero el Señor pesa los corazones. Encomienda tus obras al Señor y se realizarán tus proyectos. El Señor lo hizo todo con un fin, incluso al malvado, para el día nefasto. El corazón altanero es abominable para el Señor, tarde o temprano no quedará impune. Por la bondad y la fidelidad se expían las faltas y con el temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor se complace en la conducta de un hombre, lo reconcilia hasta con sus mismos enemigos. Más vale poco con justicia que abundantes ganancias con injusticia. El corazón del hombre se fija un trayecto, pero el Señor asegura sus pasos. Hay un oráculo en los labios del rey, él no se equivoca cuando dicta sentencia. La báscula y las balanzas justas pertenecen al Señor, y son obra suya todas las pesas de la bolsa. El rey aborrece las malas acciones, porque un trono se afianza gracias a la justicia. Los labios justos gozan del favor del rey, él ama al que habla con rectitud. El furor del rey es mensajero de muerte, pero un hombre sabio lo aplaca. Cuando el resto del rey está radiante, hay vida, y su favor es como lluvia de primavera. Adquirir sabiduría vale más que el oro fino, adquirir inteligencia es preferible a la plata. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos. Al día siguiente, llegamos a Rodas y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda, seguimos navegando en dirección a Siria hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos a algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, incluso las mujeres y los niños. En la playa nos arrodillamos para orar, y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos detuvimos un día con ellos. Al día siguiente, volvimos a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días, y durante nuestra estadía, bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos, y dijo: El Espíritu Santo dice: Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿Por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto, no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos hicieron alojar en casa de un tal Mnasón de Chipre, un discípulo de la primera hora. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero le advirtieron: Tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley.
Ahora bien, ellos han oído decir, que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. ¿Qué haremos entonces? Porque seguramente se van a enterar de tu llegada. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto, llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Al día siguiente, Pablo tomó consigo a esos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuando debía ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Casi al final de los 7 días, cuando los judíos venidos de Asia vieron a Pablo en el templo, amotinaron a la multitud y se apoderaron de él, gritando: ¡Socorro, israelitas! Este es el hombre que predica a todos y en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este templo, y ahora ha llegado a introducir en él a los paganos, profanando este lugar santo. Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, y creían que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó, y de todas partes acudió el pueblo. Se apoderaron de Pablo, lo sacaron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Ya iban a matarlo, cuando llegó al tribuno de la corte la noticia de que toda Jerusalén estaba convulsionada. Enseguida el tribuno, con unos soldados y centuriones, se precipitó sobre los manifestantes. Al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El tribuno se acercó, tomó a Pablo y mandó que lo ataran con 2 cadenas, después preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo, y a causa de la confusión, no pudo sacar nada en limpio. Por eso hizo conducir a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo debido a la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía, gritando: ¡que lo maten! Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: ¿puedo decirte una palabra? ¿Tú sabes griego? Le preguntó el tribuno. Entonces, ¿no eres el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4.000 terroristas? Yo soy judío, dijo Pablo. Originario de Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió, y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo una señal al pueblo con la mano. Se produjo un gran silencio, y Pablo comenzó a hablarles en hebreo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.